Bueno, feliz día para todos. En esta clase vamos a estar hablando un poco sobre lo que son los suelos naturales, específicamente los suelos colapsables. O sea, esta va a ser una serie de clases que va a abarcar los temas referentes a los suelos naturales y artificiales, que serían los temas que van para el análisis comparativo con biodefensa de la primera actividad que tienen pendiente. Tienen chance de entregar hasta el 2 de agosto. Entonces vamos a estar explicando, dándoles algunas luces referente a estos temas para que puedan realizar o complementar la información de su asignación, o sea, de la asignación que tienen pendiente, que es el análisis comparativo entre estos tipos de suelos. Sabemos entonces que acá en la plataforma les he indicado lo que son las referencias bibliográficas, los recursos para realizar esta actividad y donde vamos a sacar la mayoría de la información. Tenemos el principio de ingeniería de cimentaciones de Brajadas, muy utilizado realmente pues, en mecánica de suelos. Bueno, digamos que geotécnica es como una extensión de mecánica de suelos más hacia la practicidad, ¿no? Y caracterización y acondicionamiento del terreno de Fumbicis. Y era un enlace, es un blog, pero realmente pues también está bastante interesante la información, entonces digamos que está un poco más sencilla o más clara, ¿no? Porque en el libro de ingeniería de cimentaciones sí hay que como que analizarlo un poco más. Bueno, acá tenemos entonces la definición, tipo, identificación y solución. Recuerden que la actividad se basa más que todo creo que es el análisis comparativo y también se basa en comentar sobre las soluciones constructivas, ¿sí? Para cada tipo de suelo. Entonces, de igual manera, pues es algo bastante sencillo porque eso hay bastante información, ¿sí? Entonces, tenemos que mmm, los suelos colapsables se denominan aquellos suelos geotécnicamente inestables o metaestables que ante algunos cambios físicos producen una reducción repentina de su volumen de forma considerable. Se caracterizan por tener una estructura macroporosa, mal acomodada, muy abierta y una granulometría predominantemente fina, como lo vemos acá. Esto es un ejemplo de un suelo colapsable. Realmente, pues los suelos colapsables no es que sean imposibles de trabajar o que no se pueda hacer ningún tipo de cimentación. O sea, al contrario, se estudian, se analizan por diferentes métodos de ensayo para nosotros determinar qué tipo de cimentaciones podemos realizar en este tipo de suelo. Porque, o sea, un suelo, o sea, un terreno no es completamente descartable porque recuerden que el suelo se estratifica, así como lo estamos viendo acá. Bueno, que ya no, esto no es estrato como tal, porque esto es ya como, digamos, la rasante y, bueno, esto ya es estructural, más, o sea, más que todo. Pero recuerden que el suelo su estructura es de estratos, ¿sí? Entonces, hay suelos que, bueno, ya me voy a la parte de solución, ¿no? O sea, de solución constructiva. Hay suelos en donde nosotros vamos a tener que hacer unas cimentaciones mucho más profundas o vamos a tener que hacer cimentaciones alargadas, o sea, corridas, para que puedan distribuir mejor el peso de la estructura. Porque recuerden que el suelo es el que va a recibir todo el peso y toda la carga de la estructura, el peso propio de la estructura, tanto las cargas vivas como las cargas muertas. Seguimos entonces acá. Eh, los suelos colapsables suelen ser suelos depositados por acciones eólicas o acuosas, lo que contribuye a su falta de cohesión. En condiciones secas, este tipo de suelos presenta un comportamiento resistente debido a la cementación que ocurre al rellenarse los espacios vacíos por partículas más finas o cristales de sulfato, lo que genera una cementación pobre o soluble en agua. Entonces, la inestabilidad de este tipo de suelos se produce principalmente con el aumento del contenido de humedad, ¿sí? Es decir, ya esos suelos, generalmente, no sé si ustedes han visto algunos edificios o estructuras que tienden a irse de lado, ¿sí? Que tienden a hundirse en uno de sus extremos. Eso pasa porque seguramente ese suelo colapsó. No es que todos los suelos sean colapsables en sí. Hay algunos tipos de suelos que tienden a colapsar, ¿sí? O que tienden a hacer, tienen que tener estas características porque
realmente, o sea, con la humedad se vuelven nada. Entonces, si la humedad a la cual, o sea, ya está acostumbrado ese suelo, aumenta, entonces vamos a tener un cambio en la estructura, digamos, en la estructura física o la estructura molecular del suelo, hablando de partículas, ¿no? Y de moléculas, porque obviamente todo lo que es materia tiene partículas y moléculas dentro, que las interacciones pues de las moléculas y las partículas son las que hacen y constituyen la materia, que hacen que las cosas estén unidas, ¿no? Bueno, eso es, digamos, principios de mecánica cuántica básicos, ¿no? Que ya nosotros conocemos como a nivel de ingeniería. Entonces, pues la inestabilidad de este tipo de suelos se producen principalmente con el aumento del contenido de humedad. Entonces, esos suelos esas estructuras que nosotros vemos que se van de lado, eso pasa por ese tipo de problemas, o sea, porque llega una humedad, o sea, que supera la capacidad portante del suelo y entonces pues ese suelo tiende a ceder, se asienta, eso es lo que llaman un asentamiento, ocurren asentamientos y la estructura se va de lado o colapsa, en el peor de los casos, ¿no? Pero por lo general eso es lo que va a ocurrir, eso es lo que se quiere evitar en un suelo colapsable. No es que son descartables como tal para construirse, porque obviamente nosotros si tenemos un terreno lo que tenemos que buscar es soluciones, ¿no? Para nosotros poder hacer la construcción, para nosotros poder hacer la obra. Yo en el proyecto que trabajé, era un tipo de ese suelo, ese tipo de suelo era el suelo que teníamos en el Maguey, es ese tipo de suelo. Y ahí se trabajó con pilotes, o sea, en ese caso, pues nosotros tenemos que hacer unas fundaciones muy, muy grandes, y esos pilotes eran, no sabría explicarlo, pero era como casi como la mitad del edificio debajo de la tierra. Muy grandes, sí, eran una cantidad bastante de pilotes, o sea, digamos, de toda la estructura de fundación del edificio, y no eran edificios tan altos, lo más que llegara era de 5 pisos, el más alto tenía 5 pisos. Y pero claro, está el tema del suelo. Entonces, pues hacíamos el pilotaje, se vaciaban todos esos pilotes. Sobre ese pilotaje, entonces se hacía una losa, o sea, un arrastramiento, así como ya se los voy a mostrar aquí en el Brajadas, lo tenemos. Aquí nos los muestran cuando hablan de, bueno, estas son algunas características que de algunos, digamos, estudiosos pues del suelo que nos dicen, ¿no? Cómo identificar eh, a nivel de laboratorio, o sea, a nivel de ensayos, porque realmente esto se realiza, después que hacemos pilotes, esto se realiza. Eso se llama una losa continua o losa corrida. Entonces, después que hacemos este arrastramiento, o sea, estos pilotes ya se han vaciado, obviamente, se realiza esto y encima de esto se hace una losa como tal general de fundación. Sobre esa losa de fundación es que se empieza entonces a construir el edificio. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos suelos colapsables, ¿sí? No es en todos los casos porque obviamente hay suelos que son buenos y son buenos para construir, entonces, pero en este caso, pues, estamos hablando de suelos realmente malos, porque son suelos malos. Entonces, aquí en el Brajadas nos dicen que, pues, los suelos colapsables, llamados a veces suelos metaestables, ya, bueno, como ya lo he comentado, son suelos no saturados que sufren un gran cambio de volumen al saturarse. El problema es cuando superan el porcentaje de humedad. Entonces, este cambio puede o no ser el resultado de la aplicación de carga adicional, o sea, el comportamiento de los suelos colapsables bajo carga se explica mejor mediante la gráfica de relación de vacíos-presión, ¿sí? Que es esta gráfica que nos muestran acá, que es referente pues a la presión y a la relación de vacíos que se mide es una gráfica exponencial, ¿no? Y logarítmica, una escala logarítmica muy pequeña, o sea, quiere decir que son valores muy pequeños, ¿sí? Y pues nos muestra, digamos, como el comportamiento de esos suelos. O sea, que para un suelo colapsable, como lo muestra la figura 11.1, la rama AB se determina de la prueba de consolidación sobre un espécimen como su contenido de humedad natural. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, aquí se está midiendo la humedad natural del suelo. Entonces, a la presión PW, que es esta presión que tenemos acá, la relación de vacíos de equilibrio E1, que es este que está aquí, eh, perdón, me perdí, la relación de vacíos de equilibrio, sin embargo, si se introduce agua al espécimen hasta saturarlo, o sea, este es el comportamiento normal de él, y este es el comportamiento que tiene él cuando se satura de agua.
la segunda gráfica. Entonces, después de la saturación, la relación de vacíos equilibrios a la misma presión es SD, es la rama de la curva, o sea, esta que estamos viendo acá. ¿Sí? Esto todo, claro, mencionan todo esto, pero es eso. Bajo carga adicional, después de la saturación, las cimentaciones construidas sobre tales suelos llegan a sufrir grandes y repentinos asentamientos, que era lo que les comentaba. Sí, entonces eso es cuando, como ya les explicaba, o sea, cuando ustedes ven que esos edificios, cuando ustedes ven esas estructuras que se van de lado, o que usted empieza a ver agua, porque se empieza, a veces se sobresatura tanto de agua que empezamos a ver el agua ya fluir, y uno se pregunta, pero ¿por qué sale agua cada rato? ¿Por qué ese edificio se está mojando cada rato? Bueno, eso es porque ahí hay un problema, ahí hay un problema. Probablemente ese suelo ya está colapsado. Entonces las cimentaciones construidas sobre tales suelos llegan a sufrir grandes y repentinos asentamientos cuando el suelo bajo la cimentación se satura con humedad no anticipada que puede provenir de varias fuentes. Esto lo quiero mencionar porque es súper importante, como tuberías rotas, drenajes con fugas, drenaje del agua de depósitos y albercas, ¿sí? Incremento lento del nivel freático, esto puede pasar, ¿sí? Recuerden que ya ustedes, bueno, a este nivel ya saben que es nivel freático, ¿sí? Este tipo de asentamiento causa generalmente considerables daños estructurales. Por consiguiente, la identificación de los suelos colapsables durante una exploración de campo es crucial. La mayoría de los suelos colapsables que se presentan en estado natural son eólicos, es decir, son arenas y olimos depositados por el viento, o sea, vienen de la meteorización, ¿sí? Vienen de un proceso geológico que obviamente pues ocurre. Recordemos que la mecánica de suelos, la geotécnica y todo lo que tiene que ver con suelo, o sea, está muy relacionado con la geología también, ¿sí? Entonces, a esto es lo que nos están haciendo referencia acá, o sea que su estado natural son eólicos, es decir, más que todo arenas y olismos depositados por el viento, tales como los loes, las playas eólicas, perdón, disculpen, las playas y depósitos de polvo volcánico, sí, playas eólicas, las cuales tienen altas relaciones de vacíos, pesos específicos bajos y sin cohesión. O sea, un suelo que no tiene una buena cohesión es un suelo que va a tender a colapsar, porque cuando ese suelo digamos, o sea, lo que afecta es ese porcentaje de vacíos. Si hay porcentaje de vacíos, o sea, eso va a buscar cuando eso, recordemos que las condiciones, digamos, ¿cómo se podría decir? Um, Se podría decir que son como las condiciones de riesgo, ¿no? Cuando llegamos a una condición de riesgo que sube el nivel de saturación en un suelo, esos porcentajes de vacío van a buscar la manera de rellenarse. ¿Y cómo se van a rellenar? Pues se van a unir, y cuando se unen, entonces cuando tú te das cuenta que no tiene suelo, se fue el suelo. Es como la licuefacción, como que si se licuara. Entonces, ¿a dónde fue el suelo? No, porque él va a buscar la manera de unirse, de adherirse a algo. ¿Sí? Entonces, ese suelo se va a sentar. ¿Sí? Entonces, los depósitos de loes tienen partículas de tamaño de limo. ¿Sí? La cohesión en los loes puede ser resultado de la presencia de arcilla alrededor de las partículas de tamaño de limo, que las mantiene con una condición bastante estable en un estado no saturado. Es decir, cuando no está saturado de agua puede funcionar perfecto. El problema es cuando llega el agua. Entonces la cohesión también es ocasionada por la presencia de precipitados químicos lixiviados, ¿sí? Recordemos que los químicos, o sea, ellos liberan ciertas, o sea, sustancias. Entonces esa sustancia derivada de esos, de los desperdicios químicos, también puede llegar al suelo, puede saturarlo y puede ocurrir también un asentamiento. Entonces, la adhesión de la arcilla pierde su resistencia y por lo tanto sufre un colapso estructural. Eso es lo que pasa en los suelos. O sea, ellas van a buscar esos porcentajes de vacío, o sea, esas partículas van a buscar maneras de unirse, y ahí es donde ocurre el colapso estructural del suelo como tal, y vemos que se asientan las estructuras o se van de lado. Eso es gravísimo realmente. Por eso es que nosotros buscamos y tenemos que verificar soluciones constructivas. Entonces aquí nos dicen: el colapso de los suelos metaestables se define como la disminución rápida del volumen del suelo producto de las siguientes situaciones: incremento del contenido de la humedad, eso siempre; altas concentraciones de tensión, o sea, la acumulación de tensión en los contactos entre las partículas da lugar a una rotura o colapso estructural, pero siempre va a ser debido al agua o sustancias de origen, o sea, acuoso.
Entonces, disoluciones de puentes de unión por inundación, o sea, esta situación se presenta en limos yesíferos y en suelos tipo loes, lo que causa disminución de volúmenes considerables. Área de humedad, o sea, el tamaño del área se ve sometida a incrementos de humedad, influye proporcionalmente en la magnitud del colapso debido a la heterogeneidad del terreno, que causa variaciones locales en características del suelo tan importantes como su mineralogía, peso unitario y cementación. Entonces, ¿qué tipos de suelos colapsables hay? Bueno, los suelos son características colapsables más comunes, son suelos residuales arenosos, sin saturar, con cohesión reducida por lixiviación o deslave. Tobas blancas y aglomerados piroclásticos con estructuras muy abiertas y muy bajas, o sea, lo que ya les comentaba, o sea, esta es ya la estructura como tal del suelo. Entonces, arenas eólicas sueltas con cementación soluble en agua y finalmente el suelo con mayor tendencia al colapso son los suelos loésicos que abarcan el 10% de la superficie terrestre continental, que son producto de la sedimentación eólica. Cabe indicar también los rellenos antrópicos o vertidos sin compactar, que suelen generar una gran parte de las patologías geotécnicas. Entonces aquí lo estamos viendo, según el mapa, pues esto es más que todo la parte donde nos vamos a encontrar ese tipo de suelos, aunque digamos, bueno, esto es algunas características, pero nosotros también nos encontramos ese tipo de suelos en muchos lugares, pues, no solamente a estos lugares que nos dicen acá. Entonces, ¿cómo se puede identificar un suelo colapsable? O sea, eso se hace a través de los ensayos. Recuerden que todos los suelos se tienen que, o el suelo donde se va a construir se tiene que ensayar. Tenemos que ensayar esos suelos, tenemos que hacer nuestros estudios para nosotros saber. Por ejemplo, acá en el Brajadas nos dicen, nos dan los parámetros físicos de identificación, o sea, varios investigadores propusieron diversos métodos para evaluar los parámetros físicos de los suelos colapsables para su identificación y representación. Aquí en esta tabla nos dicen, por ejemplo, este investigador dice que él lo determina por el coeficiente de hundimiento, con un coeficiente llamado K que relaciona los vacíos en el límite de líquido sobre la relación de vacíos natural. Entonces, eso le da un valor y él dice que de 0.5 a 0.75 este valor es un suelo muy colapsable. Y si K está de 1, o sea, es un limbo arcilloso, no colapsable, y si K está entre 1.5 y 2, son suelos definitivamente no colapsables. Y así también, pues, este otro investigador en 1958 dice que si el peso específico seco es menor que 80 libras por pie cúbico, o sea, o 12.6 kilonewton sobre metro cúbico, el asentamiento será grande. Pero si el peso específico seco es mayor que 90 libras pie por metro cúbico o 14.1 kilonewton por metro cúbico, el asentamiento será pequeño. Este otro investigador dice que el contenido de agua natural menos límite plástico sobre índice de plasticidad nos va a dar ciertos valores. Si nos da menor que 0, pues son suelos muy colapsables. Si nos da mayor que 0.5, son suelos no colapsables. Y si nos da mayor a 1, son suelos expansivos, que no los hemos visto todavía porque estamos hablando de los suelos colapsables. Entonces aquí hay otros criterios que los vamos a seguir viendo entonces en la próxima clase. Voy a dejarlo por hoy hasta acá porque es bastante información. Sé que esto les puede ayudar muchísimo con su trabajo, o sea, es un complemento para que vayan realizando su asignación y también pues parte ayudarlos también con lo de la video exposición. Bueno, esto sería todo por esta clase y no siendo más, espero que tengan un feliz día. Vamos a continuar entonces ya con los otros criterios la próxima clase y seguiremos hablando un poco más sobre los suelos colapsables y luego pasaremos a los expansivos. No siendo más entonces, espero que tengan un feliz día. Recuerden que si tienen alguna duda, consulta, me la pueden hacer a través del foro de dudas, a través del chat de la plataforma o a través del grupo de WhatsApp. No siendo más, hasta luego. Gracias.